amigos y amados de mi Padre. Hablar de amigos y de amados de mi Padre, yo quería que usted pensase un poquito, use conmigo su mente, razone conmigo, pese conmigo lo que ha sido usted en relación al reino de este mundo o en relación al reino de Dios. Porque sea que usted crea o sea que usted no crea, sea que a usted le guste o no le guste, no importa. Usted y yo y cada ser humano está insertado o en el reino de este mundo o en el reino de Dios. Cada uno sabe decir. Entonces, yo no puedo hablar por nadie, sino por mí mismo, de acuerdo con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Solamente vea cuántas personas han preguntado. Uno ve ahí de vez en cuando, obispo, sucedió esto conmigo, sucedió aquello y etcétera. ¿Esto significa que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Yo hablo en lenguas o yo no hablo en lenguas? ¿Es posible tener el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Esas preguntas, esas dudas, yo diría, estas cositas espirituales que son sopladas naturalmente por el espíritu de este mundo, hacen que las personas se queden en dudas. Y cuando la duda entra, la paz es dejada de lado. Ella pierde la paz. ¿Por qué? Porque la duda trae miedo, trae intranquilidad, trae inseguridad. Y la persona se queda en aquello, llueve sobre mojado, un poco de barro, un poco de ladrillo, entre la espada y la pared, como dice el dicho popular. ¿Cómo es que usted puede resolver esto? ¿Cómo es que usted va a resolver este problema? Solo depende de usted, no depende del pastor, del obispo, de la iglesia, de la religión. Solo depende de usted. Dios no quiere que usted esté en dudas, porque esto no depende de Dios, depende de usted, pura y simplemente de usted. ¿Por qué? Porque yo digo solamente depende de usted, porque Dios nos dio el derecho, el privilegio de tomar nuestras propias elecciones. Entonces, usted tiene el derecho de lo que usted va a comer, va a beber, si va a trabajar, si no va a trabajar, si va a estudiar, si no va a estudiar, en fin. Usted escoge el marido, la esposa, usted escoge, en fin, tener hijos o no tener. Esta es una cosa personal, en cual Dios respeta al máximo. Porque si Él no respetase esto, entonces Él iría a salvar a todo el mundo de una sola vez y ahí Él iría a llevar el reino de este mundo para el reino del cielo. No, Él no iría a hacer esto porque Dios, como Padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para sus hijos depende de sus hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos, pero yo no puedo querer hacer mi voluntad, imponer mi voluntad para mis hijos, porque yo estaré quitándoles la libertad de ellos de escoger lo que ellos quieran. Entonces, ellos tienen que tomar decisiones por ellos mismos. Yo no puedo decidir por ellos. Entonces, así
yo veo el reino de Dios. Yo veo el reino de Dios como una libertad amplia, infinita, que Dios nos da para tomar nuestras propias elecciones. Entonces, el diablo aprovecha esto para venir con sugerencias, con dudas, trayendo miedo, inseguridad. Usted no habla en lenguas extrañas. Usted no tiene el Espíritu Santo. Es lo primero que el diablo hace. Yo me acuerdo que durante algún tiempo, en mi adolescencia, yo tenía dudas. Y las dudas, yo tenía el Espíritu Santo, pero tenía dudas. El diablo soplaba pensamientos horrorosos, que yo no tengo ni coraje incluso de hablar con Esther. No tengo coraje para hablar con nadie eso. Solamente Dios sabe. Y yo me quedaba intranquilo. Yo me quedaba, digamos así, inseguro en mi fe. Y eso me molestaba de verdad. Hasta que un día el Espíritu Santo me enseñó a ser libre de aquella maldición, de aquel pensamiento malo, nocivo, sucios, muy sucios. Cuando Él me enseñó que en el momento que yo fui azotado por aquellos pensamientos negativos, yo tenía el Espíritu Santo y tengo el Espíritu Santo. Entonces, en aquel momento, yo debería adorar a Dios, alabar a Dios. Pablo dice esto, en todo dad gracias. Y él me enseñó, el Espíritu Santo me enseñó a adorarlo exactamente en aquellos momentos. Y yo le dije al diablo, como si él estuviese ahí al lado mío, yo le dije, Satanás, presta atención, todas las veces que me trajeses estos pensamientos, yo voy a adorar a Dios, yo voy a alabar a Dios, yo no voy a cuestionar a Dios, yo no voy a preguntarle al pastor, al obispo, a nadie, yo voy a adorar a Dios, porque yo sé, yo sabía, yo sé, y voy a saber siempre que si yo quiero desagradar al diablo, si yo quiero verlo por las espaldas, si yo quiero librarme de las tentaciones, de sus pensamientos malos, entonces yo debería adorar a Dios, porque Él odia cuando nosotros adoramos a Dios. El diablo odia con todo su odio, con todas sus codicias y rabias. Él odia ver a alguien adorando a Dios. ¡Qué maravilla! Entonces yo le dije, Satanás, preste atención, a partir de hoy, todas las veces que usted traiga esos pensamientos sucios, yo voy a adorar a Dios. Y entonces yo conseguí librarme de aquellos pensamientos sucios. Ellos no volvieron más. Cada vez que venían, yo, yo adoraba a Jesús. Ahora, mi amiga, mi amigo, para que usted elimine cualquier duda con respecto al Espíritu Santo, si usted lo tiene, usted va a adorar a Dios. Usted lo va a adorar. Usted va a hablar, oh mi Dios, yo te amo, te alabo y te agradezco. Gracias te doy, porque el Señor salvó mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted puede ir a un lugar así, tranquilo, usted quedarse a solas con Dios y poder levantar los brazos a los cielos y decir, Señor, te doy gracias, Padre mío. Será mejor aún, porque realmente las dudas hacen que nosotros vengamos a quedarnos balanceándonos, quedándonos con miedo. Y ahí el diablo gana. Porque si quedamos con miedo, si quedamos ansiosos, ahí quedamos débiles. Absolutamente débiles. Pero Dios es grande, ¿no es? Quien tiene el Espíritu Santo
quien carga consigo una convicción personal que no depende de la iglesia, de la religión, no depende de los hombres, no depende del pastor, del obispo, no depende de nadie, solamente depende de ella. Cuando ella lee la Biblia, el espíritu de la Biblia hace iluminar su pensamiento y eliminar las dudas. Solamente vea, por ejemplo, este texto, si es que tiene dudas con respecto al Espíritu Santo. Vea, el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para escribir esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y después, él continúa hablando. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud. No recibiste el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, en duda, en miedo. Pero recibisteis el espíritu de adopción de hijos. Adopción de hijos. Yo no fui adoptado por Dios. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos engendra, pero el apóstol habla aquí, el espíritu de adopción, porque el Espíritu Santo, cuando nos posee y nos hace a nosotros una nueva criatura, por el cual llamamos o clamamos, Abba, Padre. El propio Espíritu Santo testifica, confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos, somos posteriormente herederos también. Verdaderamente herederos de Dios y coherederos de Cristo. Aleluya. Esto es muy grande. Yo no soy bastardo, no soy imprestable, no soy adoptado. Yo soy heredero, yo soy hijo, yo fui engendrado por el Espíritu Santo. Y usted, que fue engendrado por el Espíritu Santo, usted sabe de esto. Usted tiene plena conciencia de esto. Y esta riqueza solo es de aquellos que realmente son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo, confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos, somos luego herederos, verdaderamente herederos de Dios, como Él confirma, habla y repite, verdaderamente herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, de Jesús nosotros somos coherederos, hermanos de Jesús. Si es cierto, vean, si es cierto que con Él padecemos, aún siendo herederos de Dios, en este mundo, en el reino de este mundo. Nosotros padecemos porque nuestra carne aún vive aquí, en el reino de este mundo. Entonces, si es cierto que con Él padecemos, no igual a Él, pero padecemos, para que también con Él, con Jesús, o sea, seamos glorificados. Glorificados. Y Él dice, porque para mí tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son para comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelado. La gloria que en nosotros ha de ser revelado. El mundo busca la gloria de este mundo, ¿no? Las personas quieren la gloria de este mundo.
y después que llegan al auge, o mejor, en el auge de la gloria, las personas, por causa de la depresión, aún con el mundo a sus pies, aún con el loor del mundo, la adoración del mundo, el reino de este mundo, ellas entran en tristeza, en depresión, en un vacío. Porque toda la gloria que ellas tienen no vale de nada, porque ellas son tristes por naturaleza. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, nosotros tenemos la certeza, la convicción personal, individual del propio Espíritu Santo. El propio Espíritu Santo confirma. Aquí dice, testifica, confirma con nuestro espíritu. O sea, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra mente. Él confirma. No es en el corazón. No es una confirmación en el corazón que viene de la emoción. No, es en la mente. Él confirma, testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, luego somos herederos de Dios. Todo eso usted lo vive cuando usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso, amiga, amigo, nosotros estamos en esta campaña del día del Pentecostés. Porque en cuanto una persona no reciba el Espíritu Santo, no fuese sellada con el Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, yo, sinceramente, no tengo seguridad en la salvación de esta criatura. No, yo no tengo seguridad. Por ellas, por las personas. La seguridad mía es mía, yo tengo. Pero por ellas no sirve de nada que la persona haya aceptado a Jesús, va a la iglesia, lee la Biblia, es diezmista fiel, es ofrendante, cumple las obligaciones religiosas. Pero si ella no nació del Espíritu Santo, ella continúa siendo carne, continúa siendo carnal. Y es obvio que esa persona no tiene seguridad. El diablo le sopla todo instante, dudas para ella. Fuera que él hizo eso conmigo después de que yo nací de nuevo. Pero, como yo aprendí, nosotros hemos pasado adelante lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vengan aquellos pensamientos sucios, además de los pensamientos de duda, de miedo, los pensamientos son tan sucios, tan sucios, tan sucios, que nosotros no tenemos coraje de hablar con nadie, ¿no es? ¿No es esto? Entonces, nosotros tenemos estas experiencias, usted y yo tenemos estas experiencias y la salida para que nosotros podamos vencer el espíritu de la tentación es esta: adorar a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, amiga, amigo, sin el sello del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo, la persona no tiene seguridad. Con el sello con el Espíritu Santo ella ya es tentada, conforme el caso. Imagine cuando la persona no es sellada con el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Sellada quiere decir marcada. Dios hablando así: ese es mío. Yo diría así, presta atención. Yo voy a dar un ejemplo así muy bueno, muy bueno. Cuando usted se casa, cuando nosotros nos casamos, ¿cómo es el casamiento? En el casamiento nosotros hacemos esto. Nosotros vamos al altar, bien vestido, arregladito, ella bien vestida y tal. Y allí en el altar, nosotros empeñamos la palabra
uno para con el otro. ¿No es esto? Mire, yo voy a amarte en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Yo voy a ser fiel a ti. Usted será la única en mi vida. Usted será el único en mi vida, etcétera, etcétera. Todo aquello. Discúlpeme. Pero todo aquello que se hace en las religiones. A mí no me gusta eso. Pero es un hecho que cuando la persona hace un juramento para otra persona de forma sincera, ella está empeñando su honra. Empeñar su palabra es empeñar su honra. Es claro que aquellos que no tienen honra están empeñando ¿qué? Nada. Pero hay aquellos que verdaderamente empeñan su palabra, prometen para su cónyuge y ahí, en aquel momento, queda la marca delante de Dios. Dios es testigo de esta alianza, de esa promesa, de esa palabra, de ese querer, ¿no? De esa voluntad. Yo quiero, yo voy a hacer esto para usted, y etcétera, etcétera. Por eso, ¿usted sabía que el casamiento es un reflejo de nuestro casamiento con Dios, de nuestra alianza con Dios, de nuestro nacimiento del Espíritu Santo? ¿Usted sabía de esto? Cuando nosotros empeñamos nuestra palabra, nuestra honra para con Dios, personalmente, individualmente, que nadie sabe, nadie ve. Esto es algo muy personal, muy íntimo, y sucede allá en el fondo de nuestra alma. ¿Qué sucede? Dios dice amén. Y Él también coloca las reglas que nosotros tenemos que seguir en el empeño de nuestra honra, de nuestra palabra. Ahora, presta atención. ¿Usted sabe cuándo es que queda sellado ese casamiento? ¿Usted sabe? Pues es el sello del casamiento de los novios es en la luna de miel. Es exactamente eso. Cuando nosotros vamos a la luna de miel, es placer, es gozo, es alegría, ¿no es? ¿No es verdad? Pues es. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es una luna de miel con Dios. Es eso. Usted entra en un gozo, en un placer santo, purísimo, porque el Dios vivo, invencible, todopoderoso, desciende sobre usted y se posa en su cuerpo, porque usted se casó con Él, se entregó para Él. Y en aquel momento hay gozo, alegría de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, muchas personas se casan solo en la boca, en la palabra, pero no entregan sus vidas. En el casamiento humano, antiguamente era así. En la luna de miel, ellos cerraban el casamiento, entonces corría sangre. La sangre, una sangre sagrada, pura, santa. ¿Por qué? Porque allí estaba sucediendo un casamiento de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, aquella sangre es la marca de aquel casamiento. Es el sello de aquel casamiento. Es esto lo que sucede. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros aceptamos a Jesús, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestra vida para Él. Cuando recibimos el Espíritu Santo, es la luna de miel con Dios. Aleluya. Fue eso lo que las personas dicen así: obispo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, parecía que yo estaba en el cielo. Parecía que nadie entendía nada, porque
Yo era tan feliz, fui tan alegre. Yo me quedé con una paz, así, una paz extraordinaria. Es una experiencia que solamente la persona pasando. No sirve de nada que yo quede hablando, no voy a conseguir mostrar lo que sintió. Es esto lo que tiene que suceder con usted, mi amiga, mi amigo. ¿Es este el sello del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no desciende sobre usted, entonces usted no sabe lo que es el sello del Espíritu Santo. Usted no sabe cuál es el llanto de alegría, de gozo, de placer. Usted no sabe lo que es el llanto de la alegría de la paz que invade su ser. Es algo indescriptible, extraordinario. Por eso es que vale la pena que usted invierta todas sus fuerzas. Jesús da este ejemplo cuando Él dice, porque el reino de Dios es así. El hombre, habiendo encontrado un tesoro en el campo, ¿qué fue lo que él hizo? Él escondió aquel tesoro, regresó a su casa, vendió todo, se deshizo de todo. Juntó aquel dinero y se fue y compró un campo que era donde estaba aquel tesoro. Exactamente, aquel sacrificio de vender todo. Es usted dejar el reino del mundo, es usted deshacerse del reino del mundo. Y es obvio que es un sacrificio, porque usted va a deshacerse de algo valioso por algo de extremo valor, infinito. Esto significa que usted realmente quiso aquel tesoro, aquella riqueza. Cuando la persona queda en el más o menos, no, yo voy a deshacerme apenas de una parte, no va a conseguir comprar el tesoro. Ese tesoro escondido, oculto, que el hombre encontró, él vende todo. Él saca a la madre de su corazón, su padre, sus hijos, su vida, su futuro, su nombre, su reputación. Él simplemente abandona o vende, diciéndolo mejor, vende y adquiere para adquirir el campo donde está aquel tesoro, que es el Espíritu Santo. ¿Usted entendió? Yo creo que sí. Y el Espíritu Santo va a revelarle esto para usted. Él va a hacerle a usted entender derechito. Porque esto aquí, mi amiga, mi amigo, es lo que hace que nosotros vengamos a permanecer en la fe para siempre. ¿Por qué? El Espíritu Santo testifica aquí dentro. Y es esto lo que yo quiero que usted tenga. Es esto lo que yo quiero que usted reciba. Y si en mi trabajo esto no sucede, yo me siento frustrado, yo me siento impotente, yo me siento miserable. Pero obispo, usted no tiene el Espíritu Santo, tengo. Pero yo no quiero el Espíritu Santo solo para mí. Yo quiero que todo el mundo tenga. Porque Él es tan grande, tan grande, tan grande, que caramba, no es posible que quede solo conmigo. Es mucho egoísmo. Y es por eso que nosotros estamos invitando a todos los religiosos, sean católicos, espiritistas, sean evangélicos. Usted es una persona, usted es un ser humano. Entonces, usted es invitado a participar de este ayuno de Daniel, donde usted se va a deshacer de todo, de todos sus pensamientos inútiles, sus vanidades, etcétera, todo. Usted va a enfocar su pensamiento en este día 24. El día 24, el día del Pentecostés, nosotros vamos a cobrar de Dios el descenso del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, porque Él prometió, Él dijo, en los últimos días es que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y toda carne es toda carne que se ofrece para cambiar la carne por el Espíritu Santo. Y esa es la luna de miel con Dios. Este es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere, sea bienvenido, no tiene que pagar nada, es gratuito. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá, desde el Templo de Salomón, el horario de Brasilia. Nosotros estaremos a las 10 de la mañana, el horario de Brasilia, en San Pablo, en vivo, directamente desde el cenáculo donde el Espíritu Santo descendió la primera vez. Y si usted estuviese allí también, en la misma fe, en el mismo propósito, y quisiera realmente ese casamiento, ese sello con el Espíritu Santo, porque es el sello del Espíritu Santo, es la garantía de la presencia de Dios en su vida. A partir de allí, usted va a pisar en la cabeza de Satanás. Usted va a andar como un vencedor todo el santo día, sin debilidades, sin quedarse llorando por los rincones. Nadie me ama, nadie me quiere, aquella cosa. Usted va a ver que usted será realmente, literalmente, amado por su Padre, cuando usted reciba el Espíritu de Él. Este es el sello del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y vamos a seguir adelante con este ayuno de Daniel, dejando las informaciones seculares, deportes, política y todo lo que el mundo ofrece para adquirir el tesoro inigualable, incalculable, el tesoro que es la propia presencia de Dios. ¿Usted ya se imaginó el Espíritu Santo descender y hacer morada en usted? Con permiso. ¿Es esto lo que quiero que usted tenga? Y si esto no sucede en nuestro trabajo, Dios sabe cuánto quedamos frustrados. Eso no es bueno, porque no quiero cargar eso solo para mí. Quiero que usted lo tenga, tanto como yo. Que Dios les bendiga hasta mañana. En nombre de Jesús, no se olvide, domingo ahora, traiga a su criatura, a su hijo. Vamos a hacer la unción, la oración, para que él venga a ser protegido de los adultos, del diablo que está o había estado en los adultos. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.